Cuando hablamos de araña roja nos referimos sobre todo a Tetranicus urticae, aunque hay otras especies que también llamamos araña roja. El caso es que este tipo de ácaros tan pequeñitos tienen un punzón en la boca con el que penetran los tejidos de las plantas para alimentarse de su savia. Cuando empieza el ataque, lo primero que veremos serán unos puntos amarillos en las hojas que poco a poco irán haciéndose grandes y irán necrosando la hoja. Al final, al secarse la hoja, al destruirse esas células, lo que hace el ataque de este ácaro es que disminuye la capacidad fotosintética de la planta, aumenta la evapotranspiración, es decir, la planta pierde líquido y al final acaba muriendo. Por ejemplo, en tomate y en pepino, cuando el ataque de este ácaro llega a afectar a más o menos el 30% de la superficie foliar de las plantas, ya podemos dar este cultivo por perdido. Aunque no solo es que ataque a las hojas, también pueden llegar a atacar a las flores. Para detectar un ataque de araña roja podemos fijarnos en las hojas, en estos síntomas que te he dicho, o cuando ya la afectación es más grave, entonces veremos que crean esas telas de araña alrededor de las plantas muy finas y eso significará que la colonia ya está bien asentada. Estas telas de araña les sirven a ellas como protección frente a sus depredadores y a los efectos adversos del clima. Si queremos detectar la presencia de este ácaro en nuestros cultivos, hay varios métodos. Podrías detectar la presencia de esas telarañas que te comentaba antes, o podrías hacerte con una lupa de unos 10-15 aumentos y mirar en el reverso de las hojas, porque son muy pequeños. O otra opción fácil sería poner un folio blanco debajo de las hojas que sospeches que están afectadas y sacudirlas. Si ves a unos pequeños bichitos rojos corriendo por el folio, eso querrá decir que tu planta está afectada por este ácaro. El ciclo de la araña roja consta de 5 fases. Para empezar, depositan unos pequeñísimos huevos que solo miden 0,1 milímetros en el envés de las hojas. Y cuando estos huevos eclosionan, aparece una pequeña larva transparente que ya de enseguida empieza a alimentarse de la savia de las hojas. Al cabo de poco tiempo, esta ninfa mudará a protoninfa y luego a deutoninfa. Todo esto son estadios en el desarrollo de la araña roja y cada uno de ellos, el paso de uno a otro, implica un cambio de exoesqueleto, como que mudan. Por eso, si tenemos la suerte de tener una buena lupa y mirar la infección de una araña roja, no solo veremos a los adultos vivos, sino que podemos ver toda esa serie de exoesqueletos, de mudas que han ido dejando por el camino. La última fase después de la deutoninfa ya es el adulto, pero antes de mudar, la araña roja hace una cosa bastante curiosa que se llama diapausa. Durante un tiempo que dura lo mismo que ha durado sus 3 estadios anteriores, de larva, deutoninfa y protoninfa, entra en un estado pues como si se durmiera, como si estuviera muerta, no tiene ninguna actividad. Y una vez ha pasado esa diapausa, ya hacen la última muda y se convierten en adultos. El tiempo que dura el ciclo de la araña roja depende muchísimo de la temperatura. A unos 20 grados de temperatura más o menos tarda unos 36 días desde que eclosiona el huevo hasta que se convierte en adulto. Pero es que a 30 grados este ciclo se completa en tan solo una semana. Es por eso que durante los picos de calor los ataques de araña roja son tan agresivos. Y es que no solo la duración del ciclo depende de la temperatura, también la puesta de huevos. Por ejemplo, a 15 grados una hembra puede poner unos 30 huevos, pero rápidamente al subir la temperatura esta puesta puede llegar a 100 huevos. Cuando llega el otoño, las hembras que están fecundadas y a punto de poner los huevos, en lugar de ponerlos, lo que hacen es esconderse en alguna grieta y entrar en diapausa. Ya sabes, esa especie de letargo en la que entraban antes de convertirse en adultos. Pues bien, en ese letargo pasan todo el invierno y luego en primavera, cuando las temperaturas vuelven a subir, salen de su escondrijo y ponen los huevos y así se inicia el ciclo de nuevo.